Bueno, vamos a dar inicio a la tercera intervención de la tarde, que corre a cargo de José Fernando Díaz, que nos hablará de paisajes fílmicos en Lanzarote, erotismo, voyerismo y tipismo. José Fernando es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, estudioso del cine en Canarias y especialmente en Lanzarote. Ha participado en congresos, seminarios y coloquios como los de la Historia de Canarias América, los coloquios internacionales de las Islas del Atlántico y en los congresos de la Asociación Española de Historiadores del Cine. Sus estudios versan sobre el paisaje isleño como decorado cinematográfico. Y entre esos estudios vamos a destacar Transgresiones y perversiones en hace 1 millón de años, el icono Raquel Güell, una imagen vale más que 1000 palabras, Fata Morgana y la imagen de Lanzarote en el cine de Herzog, o Road to Desalinas, erotismo y pasión cinematográficos en Lanzarote. En la actualidad, José Fernando Díaz ejerce como profesor de enseñanza secundaria en el Instituto de Yaiza. Tiene la palabra José Fernando Díaz. Buenas noches, muchas gracias, Alfredo. Cuando Alfredo me propuso una charla sobre cine, me gustaba la idea de centrarlo sobre los rodajes que se han realizado no solamente en Canarias, sino en Lanzarote. Y yo creo que he elegido estas 4 películas porque son, no sé si tengo el síndrome de Estocolmo, pero son 4 películas que cada vez que las veo me siento todavía más identificado con ellas y me gustan todavía mucho más. Prácticamente se han rodado, no en la totalidad, pero sí casi en la totalidad, las 4 aquí en Lanzarote. ¿Quiere decir esto que no ha habido más películas que se hayan rodado en Canarias y en Lanzarote? Sí, por supuesto. Antes de los años... la charla va a estar centrada sobre estas 4 películas que están realizadas todas en los años 60. Como dije antes, ¿va a haber películas rodadas antes en Canarias y en Lanzarote? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, 3 películas. He puesto 3, pero hay un montón. Por ejemplo, Tirma, la película es bastante flojita, pero fue la primera vez que se intentaba dar una historia de Canarias, de la conquista, con Rubén Rojo, Silvana Pampanini, una tía guapísima, un guayabo tremendo. Lo que significó la llegada de Moby Dick, un director del talante y del peso como John Huston. Ahí tiene un cartel que yo nunca había visto, muy psicodélico. Y luego también un poco rebobinando un poquito más hacia atrás, tenemos La Habanera, que es una película de los años 30 rodada en Tenerife y que estaba dirigida por Douglas Sirk, que es tan de melodramas al que Almodóvar siempre tiene tanta admiración. Centrándonos un poco en los años 60, que es donde están todas estas 4 películas, tenemos que decir que en esos años son muy especiales. A pesar de que vivimos en una época del franquismo, hay 2 tipos de cine. Un tipo de cine que es externo, que es el que se muestra en los festivales internacionales. Las Pirañas, La Boutique, es la misma película de Berlanga. El Verdugo, o esa imagen... Bueno, la de arriba, donde aparece Pepe Isbert, aquí. Donde aparece Pepe Isbert es un fotograma de la película del Verdugo. Como digo, hay 2 tipos de cine. Un tipo de cine que es el que se exhibe en el exterior, que es este tipo de cine. Decirles que en los años 60 se produce la Escuela Oficial de Cine, donde salen importantísimos directores, como son Carlos Saura, Miguel Picasso, Mario Camus. Es la época de la Nouvelle Vague en Francia, es la época de la Escuela de Barcelona, del nuevo cine alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije antes, hay 2 tipos de cine. Un tipo de cine que se hace para el consumo externo, y un tipo de cine que se hace para consumo interno. Y dentro del consumo interno está el cine musical. Pasan por las pantallas prácticamente todos los grupos que había en los años 60, prácticamente todos, con películas bastante flojitas, ¿no?
Y claro, Canarias no va a estar al margen de esa producción de películas musicales, y también seremos sede de algunas películas que se ruedan en Canarias. Por ejemplo, tenemos a Ana Belén. Ana Belén no rodó nada aquí, Marisol tampoco y Joselito tampoco. Pero son los niños prodigios que van surgiendo poco a poco en los años 60. Y si hablamos de niños prodigios, por supuesto, tenemos que hablar de Rocío Dúrcal. Estas 4 películas están todas rodadas en Canarias, partes, algunas casi en su totalidad. Por ejemplo, Wonderful Life, Días Maravillosos, y Acompáñame, están rodadas prácticamente casi todas en su totalidad. Y Escala en Tenerife. Más bonita que ninguna, apenas unos pocos planos en Timanfaya y un plano en el mirador en el parador de aquí, que está aquí al lado. Y abajo tenemos, en las fotografías de abajo tenemos, parece ser que está de moda el tema del bikini. Lo impone esta Ursula Andress en el Doctor No de James Bond contra el Doctor No, y parece que después se van repitiendo a lo largo de las películas rodadas en los 60. Esta de aquí es Susan Hampshire, protagonista de Días Maravillosos, y que hace una parodia de James Bond. Esta de aquí es Raquel Welch y esta es Victoria Beckley. Victoria Beckley, curiosamente, intervino en Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que es como si dijéramos la segunda parte de Hace 1.000.000 de años. Otro guayabo tremendo, y que además va a aparecer también en la revista de Playboy. Es decir, todas estas películas de tanto Hace 1.000.000 de años como Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra son películas producidas por la Hammer. La Hammer es una productora británica que se dedica a hacer, entre otras cosas, estas películas supuestamente históricas y prehistóricas, y también son conocidas por las películas de Frankenstein y las películas de terror, etc. No me funciona. A ver. Vale. Vamos a empezar por la primera, que es Hace 1.000.000 de años. Aquí tenemos diversos carteles de diversos... Esta de aquí abajo, la de abajo, la de Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que es una, como dije antes, una secuela de Hace 1.000.000 de años, pero lo que me interesa sobre todo es lo que aparece arriba y a los lados. Es decir, varios carteles de Hace 1.000.000 de años, pero la figura es la misma. O sea, la figura es ella, es Raquel Welch. Y vamos a tener en cuenta, a mí me gusta sobre todo la que viene a continuación. Esta. Porque la postura que tiene Raquel Welch es exactamente la misma que la de Kate Moss en Playboy. La misma. O sea, no sé si es porque el cartel es italiano, pero si se fijan la postura, no me refiero al resto del cuerpo, sino me refiero sobre todo a la cabeza, la postura es exactamente la misma. Luego veremos una diapositiva de Bernini, del El éxtasis de Santa Teresa, en el que la postura es exactamente igual que la que aparece aquí. Es decir, no me están vendiendo la historia, no me están vendiendo lo que es la película, lo que es la trama de la película, me están vendiendo a la chica, a ella, porque ella es la modelo que hay que lucir, ¿no? Podemos trasladar esta imagen aquí y no pasaría absolutamente nada, porque sería la misma chica Playboy. De hecho, en los años 70 y pico, Raquel Welch posa para Playboy. Ajá. Vamos a ver. Es que no encontraba la pausa, perdón. Los pongo un antecedente. Me imagino que la película la habrá visto todo Dios. Son 2 tribus, y entonces en una de las tribus, Tumac y Loana. Loana es Raquel Welch y Tumac es el actor principal. Entonces, claro,
en el charco de los Clicos, un pterosaurio rapta a Raquel Welch y se la lleva, ¿vale? Y entonces Tumac sale en busca de Loana, en busca de Raquel Welch. Y esta es la secuencia donde él entiende que el pterosaurio se ha comido o ha dado de comer a sus crías a Loana, que es Raquel Welch. Claro, aquí se ha jugado con el efecto Kuleshov, que es el efecto ese en el que tú pones un plano. Es como si yo, por ejemplo, me hacen un plano a mí en esta sala y luego mi plano subjetivo sería, por ejemplo, la playa de Famara. Es decir, el plano que yo tengo aquí de frente con lo que veo después, totalmente diferente. Está rodado aquí en el charco de los Clicos y el siguiente plano es en la playa de Famara, como si fuese un todo continuo, como todos sabemos, los que conocemos la isla, que son dos cosas diferentes, ¿no? Él está desesperado. Esto es la playa de Famara. Entonces llega. Curiosamente, si se fijan en esta imagen, antes no la pude parar, pero si se fijan en esta imagen, resulta que Montaña María está a la derecha y debería estar a la izquierda. No sé si es por el efecto que ellos querían darle. Claro, si la cámara que hace una panorámica de izquierda a derecha, si sigue para la derecha con el plano de fondo normal, se encuentra con el risco. Con lo cual lo que hacen, no sé si le dan la vuelta a la película, no sé qué es lo que hacen desde el punto de vista técnico, que lo que hace es una panorámica de izquierda a derecha, pero el risco nunca se va a ver, que es donde está él. Aquí tendrás que encontrarte con la parte... ¿Ven cómo juega con el charco de los Clicos y Famara? Como si fuese un todo continuado. Él ya entiende lo que ha pasado. Ya no está Raquel Welch, ya no está Loana. Pero claro, cuando ella sale del mar, sale fantástica. O sea, sale en un bikini estupendo, maravilloso, y se tiende sobre el mato y sobre la arena, sobre el sable. Yo creo que nunca, jamás se ha afirmado en Lanzarote la importancia que tiene un mato en una película. Porque claro, aquí vemos a John Richardson, que es el actor, aquí vemos a Raquel Welch y el mato en medio. O sea, el mato tiene una importancia fundamental. Él ha entendido que los pterosaurios se lo han comido. Y de fondo el risco. Pero lo que viene ahora todavía es más importante. ¿Ven que la cámara va bajando poquito a poco? La cámara hace una corrección. Si damos para atrás, no lo voy a dar para atrás por si acaso se me jeringue la cosa, vean que la cámara va poquito a poco bajando. Y se queda ahí. Perfecto. ¿Por qué es perfecto este plano donde queda ahí este fotograma? Lo veremos a continuación. Si establecemos la ley de tercios, que significa que yo hago esto así, otra línea de aquí a aquí, otra línea de aquí a aquí y otra línea de aquí a aquí, ¿qué me queda en el rectángulo del centro? Me queda esto. Bueno, el pubis, el vientre y el pecho. O sea, si divido la pantalla en tres líneas horizontales y tres verticales, en el rectángulo del centro me va a quedar el pubis, el vientre súper cóncavo y el pecho. ¿Por qué decía que era importante antes lo de la corrección del plano? Porque lo que hace es justo dejar la imagen en esa ley de tercios, que lo que hace es resaltar esa parte. Ahí el rostro importa un pepino. Lo que importa es lo que hemos reseñado. Esto es una pose, porque ella es una modelo y está posando. Más claro, agua. Lo importante aquí es la historia en sí. La película es muda. Esa es otra de las virtudes de la película, que es muda. Solamente hay pequeños gestos, pequeños elementos onomatopéyicos, Tumac, Loana, pero una cosa es prácticamente muda, pero se entiende perfectamente. Ahora, tampoco es ninguna complicación lo que es la película, ¿no? Claro, lo lógico
después de semejante viaje, es que ella aparezca desnuda. Porque si las garras del pterosaurio la están agarrando, lo lógico es que aparezca desnuda. Pero claro, estamos en el tema cinematográfico, estamos en los años 60 y no podemos mostrar a Raquel Welch desnuda. Entonces lo mostramos, de momento, la mostramos vestida. Claro, si la mostramos vestida, entonces empieza a desatar en nosotros, empezamos a lucubrar. Oye, ¿y si estuviese desnuda? Imaginemos, vamos a imaginar. ¿Qué ocurriría si esas... Bueno, este es Lucian Freud, Weissenman, Fish y este es Duchamp. ¿Qué ocurriría si estas pinturas de estos famosos autores del siglo XX se mostraran en el cine desnudas? Claro, el impacto sería muchísimo más que en la pintura, porque el cine tiene un carácter mucho más realista, más verosimilitud. Pero claro, el impacto sería muchísimo mayor. Aquí Loana, como dije antes, no encuentro esto, no aparece desnuda. Lo lógico es que apareciera desnuda. Yo como mirón, yo como voyeur, ustedes como espectadores, empiezan a lucubrar. Todos los espectadores somos unos mirones y estamos mirando. Oye, ¿y qué hay más allá? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tapa eso que tiene ahí Raquel Welch? Porque evidentemente, ahora, es una Olimpia. O es una Venus, no es una Venus de Willendorf, es otro tipo de Venus. Pero si después veremos una imagen de la Venus de Willendorf donde se resalta también los pechos y el pubis, pero con un sentido totalmente diferente al que tenemos aquí. Oscar Turquet decía que, de ahí lo de mi comentario sobre la vestimenta, Oscar Turquet decía que además de abrigar, vestirse sirve para convertir a una chica bien formada en una diosa. Y evidentemente, esta es una diosa. Es la diosa Raquel Welch. La primera vez que vi esta imagen, digo, esta imagen a mí me suena de algo. No sé por qué, pero me suena de algo. Indagando un poco y rebobinando, me retrotrae a esto. Tenemos ya a Modigliani, a Manet, a la Venus del Espejo de Velázquez y a la Venus de Goya. Y rebobinando todavía más, me encuentro con Giorgione y con Tiziano, pero con una diferencia fundamental. Y es que en estas dos obras de Giorgione y de Tiziano, ellas tienen la mano en el pubis. En la imagen anterior de Raquel Welch, la imagen no está en el pubis, pero estas imágenes están en el pubis. Y parece ser que no es para taparse, sino para darse placer. Parece ser que, según Paoletti y Radke, que han trabajado el tema del arte del Renacimiento, masturbarse daba fertilidad a las mujeres. Claro, estas son obras que las vemos hoy en los museos, pero que en su momento estarían en alcobas privadas, para contemplación y deleite de quien fuera, en fin, lo dejo un punto suspensivo. Esta imagen, pregunto, invita a la lujuria, a la concupiscencia, es una imagen lasciva, todo depende de cada uno de nosotros. ¿Es una imagen inocente? Pregunto. ¿Estas son imágenes inocentes? Román Gubert ha trabajado muchísimo estas imágenes. Esta imagen de aquí es Adán y Eva, es el techo de la Capilla Sixtina. ¿Qué ocurriría si Eva gira ligeramente la cabeza hacia la derecha? Y aquí tenemos el éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. No me digan ustedes que no se parece a la imagen anterior de Raquel Welch y de Kate Moss en Playboy. Podríamos trasladar esta imagen de Santa Teresa al Playboy con una especie de tela de organdí, esas telas vaporosas y transparentes, y no pasaría nada. Pero es que es más, aquí tenemos la expulsión del paraíso de Durero y no están amargados, están contentos. Si vemos, no tengo aquí la imagen, pero si vemos la expulsión del paraíso de Masaccio, resulta que están amargados. Pero aquí no, aquí están felices. Por fin nos has echado del paraíso. Por fin podemos pecar, menos mal, están diciendo aquí, ¿no? La imagen que tenemos ahí es
clarísima. ¿Cuál es la amenaza en la fotografía de Raquel Well? En la fotografía de Raquel Well, la amenaza es sugerir y no mostrar. Lo que hace es, en este plano, lo que hace es, en este fotograma, lo que hace es estar sugiriendo, no está mostrando nada. Claro, si no muestra nada, nuestra imaginación se va a desbocar. Fíjense que está en ligero contrapicado. La cámara un poquito por abajo. El rostro aquí importa poco, lo que importa es, hay una especie de, el rostro no importa, con lo cual ese ideal de belleza de Policleto se va al traste, y lo que importa es el resto de la figura de Raquel Well. De hecho, a ella le llamaban el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que cautiva de este fotograma, de esta imagen? Pues lo que dijimos anteriormente, cautivan los senos, cautiva los pechos, las piernas, hay un ritmo, hay aquí una pierna alargada con otro brazo alargado, hay aquí una pierna flexionada y una mano que se prolongaría por detrás en la espalda con un brazo flexionado, es decir, que hay un juego simétrico, hay un juego ahí de elementos que se van repitiendo. Evidentemente, las dos imágenes son totalmente diferentes. Lo que se supone que es esto es que es la suposición que se tiene hoy en día es que esta imagen lo que hace es facilitar el que se tengan muchos hijos, por eso se llama Venus de la fertilidad. Pero, y el rostro no importa. Como no importa el rostro tampoco en Raquel Well. Lo que importa es lo otro, como también importa aquí. Claro, la diferencia entre este y este, pues ustedes me dirán. ¿Y qué más diferencias podemos encontrar? Pues que esta es la diosa de la fertilidad y esta que es la diosa de la sexualidad. A partir de esta película, Raquel Well se convierte en un elemento de deseo por parte de la película. Hace 1 millón de años la lanza al estrellato. Esto por un lado. Vamos con la segunda película, que es la película de Herzog. La estética es totalmente diferente, nada tienen que ver. Es una película rodada en blanco y negro, es una película que se rueda en un caserón de Tegollo, prácticamente en el ese caserón de Tegollo es donde se rueda, no salen prácticamente de ahí, y Herzog no recurre al típico elemento paisajístico policromático, sino que se va al blanco y negro. Al blanco y negro porque el blanco y negro y sus derivaciones, es decir, sus tonos de grises, etc. Porque esa ausencia de color lo que hace es transmitir todavía más ese elemento anarquizante que destinan las imágenes de También los enanos empezaron pequeños, que es la película que estamos tratando. Un paisaje en blanco y negro que subvierte el paisaje de la serie, que lo convierte en una paramera. Yo siempre establezco la similitud, el paralelismo entre la imagen que tiene Agustín Espinosa en 28.7 y la imagen que tiene Herzog de Lanzarote. Los dos crean su propia Lanzarote. No sé si conocen la trama de la película de los enanos. Se supone que la película no está rodada en Tegollo, pero se supone que es una revolución, que es una anarquía, que es una especie de ir contra el orden establecido. Pero es una película muy de Herzog en aquellos momentos, en los que no hay, digamos, una trama, no es un cine clásico, es un cine que se aleja del clasicismo, ¿vale? Incluso podemos ver trozos de películas independientemente unos de otros. La versión o la visión que da Herzog de la película es que la isla es un reducto, la isla es una prisión, como la isla del diablo en Papillón, que de forma curiosa se llama las Islas de la Salvación. Pero Lanzarote se convierte en una prisión para los enanos, de la que no pueden escapar. Oiga, usted se puede escapar, pero ¿qué se va a encontrar? Con los campos de lava, con lo cual se va a morir igualmente, ¿no? Atención a esto.
esto es el inicio de la película. Felisa Rocha Martín es la que va a cantar ahora, y yo jamás había visto una música tradicional, una música folclórica, metida en una película absolutamente moderna como es esta. Yo me hago la misma pregunta. ¿Y qué es esto? Este es Herzo. No hay más. Evidentemente, la lírica de Herzo se aparta totalmente del modo de representación institucional, como diría Noel Burr. Es decir, no es un cine clásico, no es un cine con un inicio, un desarrollo y un final. Podemos hacernos la siguiente... Bueno, vamos a seguir con el... Yo creo que este plano se hizo en los cuarteles, porque uno que sirvió a la patria conoce las instalaciones, y creo porque al final del plano se ve el Gran Hotel. No lo tengo aquí. Ahora viene lo mejor. Alguien me comentó, en otra charla me comentó que este timbre, esta música es la auténtica, es decir, que el folclore hoy en día está como, me dijo, como si estuviese maquillado, y que esto es realmente como debería sonar la música. La película no es todo esto, pero es una gran parte. El leitmotiv de la banda sonora es la música de Felisa, el canto de Felisa Rocha Martín. Constantemente aparece en la película. Curiosamente, hay trozos de la banda sonora que luego se repiten en la siguiente, que es Fata Morgana. Es decir, él va cogiendo de un lado y de otro. E incluso hay partes del atrezo que se repiten en esta película y las recoge después en Fata Morgana. Son dos películas diferentes que no tienen nada que ver, pero bueno. La pregunta sería, ¿esto es un cine surrealista? Desde luego, el folclore está totalmente descontextualizado. Lo lógico es ver aquí a alguien danzando y llevando la zaranda por un lado y para otro, pero no. Vemos a un enano dándole vueltas a una especie de matrícula. Vale. Insisto, podemos llamar de lleno a esta película una película surrealista. Según los estudiosos, el cine surrealista, 3 películas y para de contar. Una es la de Buñuel, las 2 de Buñuel, y otra de Germán Dulac, que es La Concha y el Clérigo. Son las únicas 3 películas en las que los especialistas se ponen de acuerdo para decir que eso es cine surrealista. Pero claro, también Los enanos empezaron pequeños, que su título es una película surrealista. No es una película surrealista, pero están los aledaños del surrealismo. Tiene elementos para surreales. Está en su órbita. Posiblemente sí. Todavía más que la de Los enanos sería la siguiente, que es Fata Morgana. Claro, el cine es dificilísimo. Vamos a ver, en sus manifiestos que decía André Breton, sobre todo en el primer manifiesto, difícilmente se puede hacer una película surrealista, porque evitar la razón y hacer lo que los sueños te vayan indicando, cuando que el cine tienes que hacer un guión, tienes que hacer una programación, tiene que haber unos actores, hay todo algo previo, cosa que, digamos que entronca o difiere del surrealismo, de los primeros manifiestos del surrealista de Breton. Incluso el propio Pérez Minic, leo textualmente, se pregunta ¿qué es el surrealismo? Para luego añadir que es algo que se percibe en la literatura, en la vida, que se siente aquí y allá. Yo viendo la película veo algo, noto que puede haber algo surrealista. No diría que sería una película plenamente surrealista, pero sí la huelo, sí se ve, sí se nota que hay algo. Y como digo, la banda sonora de Felisa Rocha Martín se va permanentemente
repitiendo a lo largo de los planos. La imagen de la izquierda. Willst du mal den anderen runternehmen? Se está dirigiendo al árbol. Willst bald, aber schnell, ja? Was deutest du denn mit dem Finger nach mir? Nachsehen, wenn du nicht willst, dann hebe ich meinen Finger nach dir. Das wollen wir mal sehen, wenn er längere Ausdauer hat. Der Präsident runter. Utiliza la palabra anarquía que no aparece reflejada en la traducción, en los subtítulos, pero la utiliza. Willst du mal den anderen runternehmen? Willst bald, aber schnell, ja? Was deutest du denn mit dem Finger nach mir? Nachsehen, wenn du nicht willst, dann hebe ich meinen Finger nach dir. Das wollen wir mal sehen, wenn er längere Ausdauer hat. Der Präsident. Estas imágenes de aquí, o estas imágenes con el cerdo amamantando a sus crías, los enanos, la propia elección de los enanos, lo que lo hace es salirse totalmente del mundo real. De todas maneras, la arquitectura, que es una arquitectura que todavía se mantiene perfectamente en Tegollo, es una arquitectura que no está a la altura de las circunstancias de los enanos. Cualquier cosa que hacen los enanos les cuesta una barbaridad, es una inadaptación total. Herzog con estas imágenes hace juegos malabares. Como juegos malabares también hace René Magritte. Esta es una obra de René Magritte, La llave de los sueños. Y él titula de izquierda a derecha, tenemos un bolso, una navaja suiza, una hoja de árbol y una esponja. Y él titula El cielo, el pájaro, la mesa y la esponja. Y yo me voy a las imágenes de Herzog y digo lo mismo. No hay correspondencia entre la imagen y lo que se escribe en esa imagen. Es decir, lo que se está diciendo, el relato que estaba haciendo anteriormente el enano, dirigiéndose al árbol. Pero es que es más. Cuando decimos, niño, tráeme el lápiz. ¿Qué lápiz? El amarillo, el rojo, el que en un extremo tiene la goma, el que está afilado, el que no está afilado, el que está en la punta roma. ¿Qué lápiz es el que quiere? Es decir, hay una diferenciación entre el mundo verbal y el mundo visual, que es lo que está intentando demostrar Magritte en la siguiente imagen, que es, debajo dice, esto no es una pipa. Con lo cual está haciendo todavía, llama la atención de las imágenes, ¿vale? Se abren posibilidades entre el lenguaje plástico y el lenguaje verbal. Y esto lo va a llevar a un extremo Herzog. En la primera secuencia que pusimos no hay diálogo. En esta es parte de una secuencia, hay diálogos, pero son mínimos. Es eminentemente visual. El mundo de la comunicación verbal se ha perdido y empieza un mundo eminentemente visual. Las imágenes de Herzog, aparte de ser eminentemente visuales, se radicalizan. Cada vez es más radical. A medida que avanza la película, se va radicalizando. Como se va radicalizando la revuelta de los enanos. Porque intenta reflejar de alguna manera una anarquía, pero una anarquía que es más un escándalo que una revolución, porque no va a triunfar. Y pasamos a la siguiente película, que es Fata Morgana. Aquí todavía esa anarquía narrativa de Herzog todavía se eleva a la enésima potencia. Fata Morgana, saben que es, aparte del tema artúrico, es un espejismo. El cine también es un espejismo. Lo que estamos viendo aquí no es real. No pertenece a esta realidad. Estamos viendo una ilusión óptica, ¿vale? Les voy a poner esta secuencia, que dura poquito. Gestürzte Menschenrauch über der Welt. Unter der Erde haben die Kinder ein Feuer gefunden.
Yo nunca había visto nada igual en la serie, jamás. Ninguna película que reflejara esto. Todas son resaltando las bellezas de la isla, no sé qué, no sé cuánto, cualquier tipo sea de terror, sea de mitología. Esto nunca lo había visto. Esto estamos hablando de los años 60. Jetzt auf einmal wollen die Eltern zurück in Häuser aus Stein. La disonancia entre lo que se dice y lo que se ve. Genug davon. Schon ein solcher Gedanke hätte genügt. Y así es todo. Una detrás de otra. Una detrás de otra. No se rían. Esto es muy serio. Cada vez se va haciendo más nihilista, más libertario. La de los enanos empieza, pero aquí se desboca. Es un caballo desbocado. Es como un collage. Se aleja de la representación clásica que hablábamos antes. Todavía en los enanos guarda algo. Hay un hilo conductor. Aquí no hay hilo conductor que valga. Son imágenes aisladas. ¿Tiene que ver mucho con la poesía? Puede ser. Puede ser que tenga que ver mucho con la poesía. ¿Puede que sea un cine-poema? Puede ser. Puede ser. No una poesía del cine, sino un cine de poesía. En el sentido del que hablaba Pasolini. Pasolini decía, y leo textualmente, un cine imaginativo, onírico, subjetivo, formalmente experimental. Más experimental que esto, que se haya rodado aquí. Lo único. Y viendo esta película, que la he visto no sé ni cuántas veces, me acuerdo de Rayuela y de Julio Cortázar. Y en la nota al texto que se hace en la edición que se hizo en enero del 2019, dice: el proceso de romper con los aspectos, referido a la novela de Cortázar, de Rayuela, el proceso de romper con los aspectos estructurales clásicos de la novela se advierten desde las innumerables irregularidades lingüísticas que atraviesan todos los niveles del idioma y las inesperadas interrupciones del discurso, hasta páginas en las que convergen voces que distintas obras en una alternancia de renglones que deben leerse salteados para encontrarles el sentido cuando no se impone una disparatada irregularidad gráfica. Y yo veo la película de Herzog y digo, clavado, clavado. Yo puedo ver la película de Herzog al revés, al derecho. Puedo coger la cinta o el DVD, ver primero la parte final y luego la parte del principio. Y no me pasa nada, porque la estructura con la que está hecha la película de Herzog es esa. Und Fluch bestimmt. Auf den Boden schwingt man ab. Auf den Boden. Los típicos elementos que aparecen en todas las películas rodadas en Canarias. Sin faltar, por supuesto, Heraclio. Heraclio Ní. No falta el timple. No falta Timanfaya. Hay 4 personajes y no falta el camello, totalmente descontextualizado. Ya no es un camello que hace labores agrícolas, sino que es un camello turístico, con un camellero también turístico. Les pongo un trocito. Schwingt man Ernten ab. Denn Gedeihen dem Landarbeiter teils Schmerz, teils Freude bringen. Schwierig ist es, am Wegesrand nicht auf ein Dromedar zu stoßen, typisch angeschirrt als Zug, Arbeitsplatz und Reittier. Ah, jetzt reicht's hier. Auf den Boden schwingt Claro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 4 personajes. Esto es lo más parecido al cine primitivo. Aquel cine en el que la cámara se colocaba, no sé si se acuerdan las películas de los Lumière, la cámara se colocaba en un sitio y pasaba la gente. Esto es igual. Colocas la cámara y aparece. A la izquierda, un personaje con una cámara de cine. No sé si es que está intentando decir que el cine se filma a sí mismo o es una intención de onanismo cinematográfico. El pollo que ríe, una risa con un timple que no tiene ni sin ton ni son. Y a la derecha,
otro personaje que al final del plano levanta una maceta. Y de fondo, ¿qué tenemos? Un camellero con su camello. Y todo en el parque de Timanfaya, con una profundidad de campo maravillosa. No es como el cine de hoy. En el cine de hoy te enfocarían uno de ellos, por ejemplo el pollo o quien sea, y el resto acabaría desenfocado. Pero aquí está englobándolo todo, es todo en uno. Y ustedes se preguntarán, y yo me lo pregunto yo, ¿por qué he elegido yo esta secuencia? Como dije antes, se está cargando, ha roto de un plumazo. Yo no sé si alguien muy afecto al tema del folclore se va a sentir herido, pero que ese timple esté ahí malsonando con un paisaje como el de Timanfaya, que es señero de cualquier producción cinematográfica que se digne a venir a Canarias y retrate el paisaje de las islas, yo me sentiría ofendido. Pero conociendo a Gerson no me ofende. Curiosamente, Gerson nos viene a decir que hay otra manera de filmar. Que yo puedo filmar cualquier cosa que no tenga que ver con lo típico de las últimas producciones que han venido aquí, el paisaje del cuervo, el no sé cuánto, el no sé qué. Yo hago lo mismo, pero le doy la vuelta a la tortilla y me cargo la tradición folclórica de un plumazo. Curiosamente, persona que viene de fuera. Ninguno de los de aquí hemos reflexionado, oye, o sí, no lo sé. Oye, ese paisaje viene de fuera y dice, señores, que ustedes han, seguramente de forma inconsciente, que ustedes han estado haciendo un tipo de representación que esto no me vale. Y les voy a descubrir cuál es la alternativa a esa tradición típica de los rodajes en las islas. Por eso yo traigo estas imágenes aquí y hablo de esta película. Es totalmente novedoso. A ver. ¿Qué me dicen ustedes? Esto es del año 69. Esto es la película Rock to Salina, o Rock to Salina el nombre en inglés. Y aquí yo lo que he hecho es, yo sé que esto no está bien, cualquier persona que se dedica al cine me mataría, porque yo lo que he hecho es segmentar la secuencia, es decir, la he deconstruido. Lo que he hecho es coger planos significativos para un poco hablar de la secuencia que quiero comentar. Empieza aquí. El coche llega a la playa, ella se va desnudando, él también se va desnudando. Curiosamente, la puerta del coche le impide ver sus partes, afortunadamente de manera natural, porque no hay cosa más horrorosa que cuando estás viendo una película y de repente se levanta ella o se levanta él de la cama y la sábana, que siempre está apretada en los hoteles, arrequintada así debajo del colchón, se levanta de la cama y sale con su sábana tan estupenda. ¿De quién se están tapando? Si acabas de hacer el amor con tu compañero, ¿de qué te estás tapando? Pues aquí el recurso está muy bien tratado porque lo haces de forma natural. El coche le impide ver. Llegada del coche, desnudo de ella, desnudo de él, plano general de papagayo y van al agua. Ahí se ve de todo. No lo traje en la secuencia, pero se ve de todo, tanto de él como de ella. Esto es en el año 69. Rodado en Lanzarote, en Papagayo. Es muy clásica, la secuencia es muy clásica. Llegada del coche, desnudo de ella, desnudo de él, vamos hacia la playa, nos bañamos, regresamos de la playa, nos echamos en la arena y volvemos en el coche. Muy clásico, pero muy rompedor. Hay un libro editado por el Iván. La película trata sobre el incesto. Imagínense ustedes el incesto en el año 69 en Canarias, en Lanzarote. Es decir, las autoridades dirían, pero bueno, la comisión de censura tendría que haber prohibido esto. Pero curiosamente hay un libro editado por el Iván, no recuerdo el nombre, Heredero García, creo que se llama el investigador, que dice que bueno, la subcomisión se reúne y dice, bueno, sí, hay un tema incestuoso, hay desnudos, pero vamos a permitirla rodar porque es una película extranjera. Esta película nunca se estrenó, por lo menos en España. Yo la primera versión que tenía fue en alemán.
Y después me pasaron una traducida, o sea, doblada, ¿no? Pero nunca se estrenó en España. Este es, digamos, el primer momento, como yo llamo, comprometido de la película. Hay varios. Yo solamente traje 3, pero hay un montón. Hay un montaje clásico. Nada tiene que ver esto con el montaje que hace Gerson en las anteriores películas, sobre todo en Fata Morgana. Un montaje, la música es excepcional. Este es el segundo plano, la segunda secuencia. Jonás oye caer agua, está en su habitación y se acerca a la celosía. Ya se convierte en un mirón, en un boyer, porque yo miro y veo, pero quien está detrás de la celosía no me ve. Son como las mojas claras en la laguna, cuando se asoman a los miradores para ver, pero que no las vean a ellas. Igual. Entonces, él aparece, yo no sé por qué demonios llaman plano subjetivo, más objetivo que eso es imposible. El plano subjetivo normalmente es cuando el espectador toma la cámara, si tú estás viendo lo que ve el actuante. Debería ser objetivo, no subjetivo. Más objetivo que eso es imposible. Y nosotros con este plano me están indicando que tengo que acabar. Nosotros con este plano subjetivo ya no estamos al margen de la película. Ya no somos elementos extradiegéticos. Ya no estamos fuera, no somos espectadores, somos actores. Porque con este plano subjetivo o objetivo estamos contemplando lo que contempla Jonás, que es el actor. ¿Vale? Otra. El acostado, por fin, claro, ustedes me dirán, oye, es que aquí aparece con la toalla, claro, es que acaba de salir del baño, lógico, y además está mojada, pero se va poco a poco quitando la toalla y aparece desnuda. En la secuencia, curiosamente aquí aparece un espejo, que no aparece al principio. Ella aparece, como está así, oblicua, la cámara hace un ligero movimiento y se ve ella desnuda integral. Y estamos hablando del año 69. La primera película integral que se hace en España, con desnudos cantudos, en el 75 la trastienda. No recuerdo más, no sé si fue Jorge Grau el que hizo el director de esa película. Y estamos en el año 69, pero claro, es una película extranjera, ¿qué más da? El espejo como reflejo. ¿El espejo está ahí de forma? No, el espejo está ahí puesto a conciencia, para que se le vea. Y además, en fin, como Adán y Eva en la Capilla Sixtina, que ella esté a la altura de a la altura o casi, es una declaración de intenciones, como vimos anteriormente en la Capilla Sixtina, cuando Eva gira ligeramente la cabeza. Y el último momento comprometido. Ya formamos parte del relato cinematográfico, ya estamos dentro del relato cinematográfico y ahora ya no contemplamos. Ahora lo que estamos haciendo es, está muy de moda ahora, estamos cosificando la figura de Billy. Y ya la vemos en todo su esplendor. Aquí aparece Jonás, empieza a verla, ella se mueve, otro plano de ella, aparece con un desnudo integral y luego, al final del plano, él hace un recorrido hace una panorámica de derecha a izquierda, que se ve por completo el cuerpo de Billy. Es decir, de la admiración por Billy pasa ahora a la cosificación del cuerpo de Billy. Vale. Con esto, termino, Alfredo, con esto que he planteado que las películas, como decía aquel anuncio, no son tan sencillas como nosotros las queremos ver. Si ahondamos un poco en las películas, incluso las segmentamos, analizamos y vemos, podemos descubrir muchísimas cosas. En esta película, en las 4 películas, hay elementos de análisis extensísimos. Yo me he parado en estos pocos, pero hay muchísimos, Y todo por mi parte. Muchas gracias. Creo que hay un coloquio ahora, ¿no?
Bueno, me preguntan en este caso que por qué en Canarias no nos preocupamos de recoger la sabiduría de las personas mayores. Y yo creo que sí nos preocupamos, y no de ahora. Hace 40 y pico años hicimos una labor de campo a través del Instituto de Teguise, donde primero le entregábamos a los alumnos una encuesta para que preguntaran a sus padres, a sus abuelos, cómo veían ellos la actualidad y que ellos hablaran de cómo vivieron ellos sus fiestas, sus costumbres, su gastronomía. Eso se recogió en un trabajo, se publicó, que está en el Archivo Histórico de Teguise y se llama El saber de nuestros abuelos. No solo eso, sino hace unos 10 años, también desde el archivo de Teguise se recorrió toda Lanzarote haciendo entrevistas a las personas mayores en un tema único y exclusivo dedicado a la toponimia. Porque veíamos que a los ayuntamientos, en este caso al Ayuntamiento de Teguise, iban muchas personas mayores con las famosas hijuelas, donde se registraban nombres que los del ayuntamiento no sabían, no estaban situados. Con este trabajo que hicimos, se recogieron unos 2.600 y pico nombres de lugares de Lanzarote aportados por nuestros mayores, y este trabajo se le entregó a la oficina técnica para que atendiera a las personas que llegaban allí con hijuelas o a cualquiera que estaba interesado en conocer la toponimia antigua de Lanzarote. Luego sí nos preocupamos de él, ¿no? De hecho, en la charla en la que tuvimos la oportunidad de ofrecerles, decíamos que trabajábamos con nuestros abuelos y que no deberíamos de abandonar pues esta tradición de empezar por los niños, porque si hay alguien que aprende son los niños. Y yo a lo largo de estos 60 años he participado en charlas, en colegios, en institutos, no solo aquí, sino en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, en la península, en Madrid estuvimos también. Estuvimos en Francia, pues estaban interesados, sobre todo con el tema, en un intercambio cultural con jóvenes estudiantes. Luego, sí nos preocupamos los canarios, y especialmente los lanzaroteños, claro, que eso por lo que hablo. Aquí hay una pregunta que pregunta qué opina la comunidad científica mundial sobre la posible extinción de los dinosaurios hace 160 millones de años por la caída de un asteroide. Hombre, es una tesis que es la que se sostiene actualmente. O sea, un asteroide grande provoca una perturbación tan grande que cambia la atmósfera. O sea, la llenaría de polvo. No hace falta que sea un cataclismo final, o sea, pero la energía que libera una piedra de estas que viene a 100.000 kilómetros por hora contra la Tierra, generaría una de 1 kilómetro, podría acabar con el continente americano, Estados Unidos, 1 kilómetro, 2. Porque la energía que libera, pero no porque rompa la Tierra ni la parta en dos, dicho sea gráficamente, sino porque la energía que libera eso es como una bomba atómica tan grande, o sea, que se llenaría toda la atmósfera, cambiaría la atmósfera por completo, o sea, liberaría hacia arriba un montón de polvo, un montón de sustancias, quedaría cubierto durante un montón de tiempo el medio ambiente, y esto probablemente acabaría con la vida de los seres grandes, las cucarachas, las ratas y demás. Seguramente a eso yo creo que también podrían sobrevivir. Después hay otra pregunta. ¿Qué piensa de Nibiru? Según escritos sumerios existe y está pronto su paso por el sistema solar. Ya que los planetas son como imanes, a su paso quedaría una serie de cataclismos. Tal. Bueno, la formulación es como Nibiru, el 9º planeta, la estrella hermana a la del Sol, o sea, que son parecidas. Y me explico. Lo normal por ahí es que los soles sean sistemas binarios. O sea, que una estrella esté sola y no interactúe con otra no es lo normal. Lo habitual es que sean binarios, o sea, interactúe con otra estrella. En el sistema solar se especuló, Júpiter pudo haber sido la binaria del Sol, por el tamaño que tiene Júpiter, pero no llegó a colapsar. Y entonces quizás también porque estaba muy cerca del Sol.
Se especula, hay teorías, una por un lado por el 9º planeta, o sea que sería el que estaría más allá, mucho más allá de Plutón, de Sedna y todos los últimos descubrimientos. Pero también se especula con que podría haber una enana marrón, o sea, que sería una extraña, que sería la binaria del Sol, que no vemos, cuyo acercamiento, pues en estos periodos, podría provocar un efecto, ahí sí que cataclísmico, porque podría alterar las órbitas de todo lo que está dentro del sistema solar, incluido el interior. Pues supongo que se refería a esa pregunta, pero son formulaciones que creo que no tienen aval científico, o sea, que no están... O sea, hay teorías, hay especulaciones, hay quien sostiene que podría darse, es probable que debería existir, hay algunas perturbaciones orbitales de los planetas de fuera que no se terminan de explicar, en Plutón, por ejemplo, con su órbita, y para explicar estas cosas, pues los astrofísicos, los físicos, ¿qué hacen? Modelos. Y se hace un modelo, hombre, con una binaria marrón aquí, que está apagada, o sea, si viene por aquí, esto podría provocar, por eso no la vemos. Pero claro, cuando hablamos de los modelos también hay que tener un poco de... Esto ya es la parte de derecho de defensa, cuando hablamos de modelos científicos. Porque yo, en el Almagesto, yo alucinaba en colores cuando Ptolomeo trataba de explicar el movimiento de los planetas retrógrados. El movimiento, retrógrado de los planetas. Y entonces él hacía los famosos epiciclos y tú ves los dibujos del modelo de los epiciclos que explicaban por qué, siendo la Tierra el centro del universo, había un movimiento retrógrado y el tío lo llegaba a explicar, pero claro, tenía que hacer unas filigranas que tú ves aquello y dices, Dios, mira que es complejo el sistema solar. Entonces, Nibiru pues, es una especulación que yo creo que no pasa de ser una especulación. Y creo que había una tercera pregunta. Ay, perdón. ¿Qué puntos de conexión observa entre astronomía y derecho? Y si los hay, ¿qué aporta la astronomía al derecho y el derecho a la astronomía según su experiencia científica en ambas materias? Bueno, la astronomía y el derecho, la astronomía y el derecho, como decía César, que todo es relativo, o sea, viendo todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí ahora sí está de moda, que va a pasar como con los océanos. Hay proyectos de mineralogía de asteroides. Estos están en marcha, hay empresas que tienen por ahí formulado... Es un problema de financiación, básicamente. Si tuviesen financiación, ya iban a la casa de neos metálicos. Hay neos de platino. O sea, entonces ellos tienen calculado, o sea, imagínense, traer una piedra de 1 kilómetro de platino, pues ponerla en órbita terrestre y luego ir por allí desde la estación espacial o de los artilugios que coloquen en órbita, pues podría ser rentable. Esto ha planteado el tema, hablando ya de la conexión con el derecho, ha planteado la cuestión de... bueno, ¿y cómo se regula esto? O sea, pues, ¿de quién es el platino de ese asteroide? Y entonces hay una convención internacional que declara que son de la humanidad, igual que el mar de los océanos. Pero Estados Unidos ha aprobado ya una ley para autorizar a las empresas que se van a dedicar a la mineralogía de asteroides, hay dos leyes ya aprobadas, no me acuerdo cuál es el otro país, que les permiten explotar estos recursos. Es como pasaría en el universo o en el sistema solar algo parecido a lo que pasa en los mares. Los mares, más allá de las 200 millas, son internacionales, son de todos. Pero los recursos que tú cojas allí son tuyos. O sea, entonces hay libertad. Pues con esto, entre astronomía y derecho, pues lo que va a pasar, ya vamos a tener en breve, si esto cuaja, problemas de este tipo, ¿no? Y después, a mí sí me gusta resaltar, porque lo padezco y lo sufro en mi casa, o sea, yo vivo en Costa Teguise, es una zona, bueno, que padece una contaminación lumínica muy potente, y esto hace que, por ejemplo, perdamos la visión del cielo de una manera tremenda. Les pongo un solo ejemplo. En un sitio rural, con poca contaminación lumínica, una noche buena, tú puedes llegar a ver 2000 estrellas en el cielo. En una ciudad como Arrecife, sales fuera y si cuentas 50 son muchas. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que perdemos como consecuencia de la contaminación lumar. Ahora se lo están tomando en serio las legislaciones ya a nivel europeo, hay transposiciones, y yo creo que aquí en Canarias, pues gracias también a la conciencia que provoca el hecho de que el astrofísico tenga sede en Tenerife y en La Palma, o sea, los observatorios, las medidas que hay de anticontaminación lumínica en La Palma son bastante potentes.
que además están explotándolo como recurso turístico, de turismo inteligente. O sea, en el sentido, hay la red de miradores que hablábamos antes, y la cantidad de gente que va a hacer turismo de este tipo. O sea, que va en auge. Es un turismo además muy cuidadoso, aprecia el medio ambiente, disfruta de la naturaleza y no contamina nada. O sea, porque se trata de ver. A mí me preguntan, ¿un paisaje como el de Lanzarote puede vampirizar el guión de una película? Sí. Y Mararía es el ejemplo es el ejemplo. O sea, Mararía es una película que el director de fotografía es Ruiz Anchía, que es un director de fotografía estupendo, y se come la película, la fotografía se come la película, totalmente. Por eso yo he resaltado y he traído aquí esta. Por ejemplo, Hace 1.000.000 de años es una perfecta combinación, es una simbiosis perfecta. Y no me digan nada la de Herzog, la de los enanos. O sea, yo me alegra que me haya hecho esta pregunta, porque la de los enanos, o sea, él se impone. Es que ese es el problema de Lanzarote, que todas las que han venido han convertido la isla en una postal. Y eso ha llegado y ha dicho, no señor, esto no es ninguna postal, esta es mi postal. Como es la postal que hizo Espinosa, esta es mi postal, esta es mi Lanzarote. Y eso llega y dice, esta es mi postal. Y yo no voy a hacer nada en color, lo voy a hacer en blanco y negro. Y lo hace con todas las tonalidades y todo el cromatismo que tiene el blanco y negro, con sus grises, sus menos grises, sus más grises. Pero normalmente todas las películas acaban, como dice aquí el preguntón, el compañero, que quedan vampirizadas totalmente, porque el paisaje es muy potente, el paisaje es potentísimo. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. La película Mararía, yo lo siento mucho por Antonio Betancourt, pero había que haber trabajado el guión, no sé, de otra manera, o haberlo enfocado de otra manera, pero es que la fotografía se come la película. La gente va a ver la película por la fotografía y porque, bueno, el tema de Mararía, Femé, Arosarena, algo muy canario, muy tal, pero es que se la come, por lo cual la película flojea por todos lados. Por eso, como no hay más preguntas, voy yo a seguir. Por eso reivindicaba yo las películas anteriores. En la última, en la de Rob Tusalina, quizás ahí, pero es que ha sabido jugar muy bien las cartas George Launer, que es el director. Hay una imagen que yo no he puesto, que es el coche atravesando, el coche es amarillo, atravesando Timanfaya, de lado a lado, con aquel paisaje negro-marrón oscuro. Es una... Vamos, la visión que hago yo es una violación del paisaje de Timanfaya, es decir, le ha dado la vuelta. O sea, tú tienes los bemoles de atravesar el parque, la carretera de tierra en aquel entonces, con un coche amarillo, es decir, estás desentonando totalmente lo que significa nuestro parque nacional. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de las películas, sí, acaban como Drácula.